un par de semanas, a principios de febrero, comenzará el juicio contra los líderes que propiciaron los problemas que hubo en Cataluña en el segundo semestre del año 2017. Este es un tema complejo. Es un tema complejo para posicionarse de una manera rigurosa ante la problemática y no ser víctima de sentimientos a priorísticos o de utilizar únicamente las razones haciendo abstracción de los sentimientos. Sentimientos y razones, razón y sentimientos están muy encontrados y es muy difícil situarse con objetividad y por tanto tomar una posición que no esté mediatizada por una o por otra cosa. Y les pongo un ejemplo nada más para empezar. ¿Este juicio va a juzgar a políticos presos o va a juzgar a presos políticos? Aquí ya tenemos una primera dicotomía que hace que sentimiento y razón sean opuestos. Para los que apelan al sentimiento te dirán que son presos políticos. Para los que apelan a la razón te dirán que son políticos presos. Es decir, ¿quién tiene razón? ¿Quién no la tiene? Seguramente una parte es de las dos. Una parte es de los que piensan que son políticos presos y otra parte es de los que son presos políticos. ¿Qué arguyen los que argumentan que estamos hablando de presos políticos? Argumentan que no hicieron nada más que responder a la demanda de los ciudadanos de poner urnas para que pudiesen expresar de forma democrática su posición frente a la posible autodeterminación de Cataluña, que es un derecho inalienable de todos los pueblos. Y por tanto no hicieron más que responder a esta demanda de los ciudadanos. Por tanto, aquí no hay cuestión. Y si se les encausa es por un problema ideológico, no es por un problema de haber cometido ilegalidades. En cambio, desde el punto de vista de los que razonan que son políticos presos, arguyen que estos señores y estas señoras lo que hicieron fue saltarse la torera a la Constitución, saltarse el Estatuto de Autonomía y hacer caso omiso a las recomendaciones o a las advertencias del Tribunal Constitucional, y que incluso, aún aceptando que lo que hiciesen fue traducir la voluntad popular, era la voluntad popular de una parte de la ciudadanía que no era mayoritaria. Por tanto, esta gente están presos no por sus ideologías, ya que hoy día hay muchísima gente que está diciendo exactamente lo mismo que ellos decían, incluso alzando más la voz, y en cambio nadie les dice nada. Y el problema es que ellos pasaron de la dialéctica a la acción, pasaron a llevar a cabo, a la práctica, lo que predicaban, y ahí es donde está el problema. Difícil, pues, situarse ante una cosa u otra. Y más cuando la complicación va más lejos. Cuesta entender por qué no se piden responsabilidades por parte de los ciudadanos a aquellos que les engañaron prometiéndoles Ítaca, prometiéndoles una república que no ha existido y ni les han llevado a Ítaca. ¿Qué han tratado de hacer? Para esconder estas realidades, lo que han tratado es refugiarse detrás de hechos objetivos incontestables. La poca edificante de la actuación de la policía el 1 de octubre, el 155, la prisión provisional. Prisión provisional que, por cierto, yo no estoy totalmente de acuerdo, pero que, en cualquier caso, quizá los independentistas deberían tratar de analizar la responsabilidad que ellos tienen en esta prisión provisional, ya que la prisión provisional se realiza por dos cosas. La primera de ellas, para evitar la fuga, el riesgo de fuga, y la segunda, para evitar el riesgo de reincidencia. Y evidentemente, el riesgo de fuga parecía real cuando algunos de los protagonistas de los sucesos del segundo semestre del año 17 huyeron. Se fueron a Bélgica, se fueron a Suiza o se fueron a Escocia. Y el riesgo de reiteración parece evidente también cuando hay toda una serie de señores que un día sí y otro también continúan diciendo que la única salida es una vía unilateral y que por lo tanto la idea de esta república no nata continúa existiendo y que están dispuestos a llevarla a cabo. Pero no se les pide explicaciones del por qué hicieron fracasar las aspiraciones legítimas de muchos catalanes. Como tampoco se entiende por qué no se piden responsabilidades al gobierno del Partido Popular.
que durante años se dedicó a atizar el fuego que ha ido generando esta situación desde cuando en el famoso estatuto del 2006, que se pusieron en marcha toda una serie de mesas petitorias para que la gente firmase en contra de este estatuto, o cuando no hicieron nada actuando a la gallega durante muchísimos años, tratando de no aportar ninguna solución política a un problema que evidentemente es político y tratando únicamente de apoyar con medidas judiciales el intento de sofocar un sentimiento que es vivo dentro de la población catalana. Complicado, insisto, complicado el tema. Y esta complicación hace que ahora, cuando se plantee este juicio, seguramente que una de las partes, la que está al lado de estos políticos presos, tratará de convertirlo en una causa general contra el Estado español, acusándole de no respetar los derechos humanos, de no respetar los derechos cívicos de los ciudadanos, acusándole de que es una democracia de baja intensidad. Problema: no se puede convertir un juicio en una causa general. La prueba de que esto se trata así es que estos últimos días ya se oye a algunos de los líderes independentistas en que ya no hablan de un proceso al señor A, B o C o a la señora A, B o D. Están hablando de un proceso al 1 de octubre y de ahí coligen que es un proceso al pueblo de Cataluña. Es decir, es un sofisma más, pero que contribuye a generar confusión sobre lo que realmente está pasando. Yo evidentemente soy incapaz de decir si lo que hicieron estos señores y estas señoras fue una rebelión, una sedición, o fue simplemente una ópera bufa. No lo sé. Doctores tiene la Iglesia y llegará un momento que alguien tendrá que discernir si ha sido una cosa u otra o la de más allá. Yo me quedo con algunas de las consideraciones que hacían el otro día el señor Macron y el señor Schuman, el señor Giuliani, presidente de la Fundación Schuman, respecto al Brexit. Ellos decían respecto al Brexit, pero dadas las similitudes que hay entre el Brexit y el Catexit, me parece que lo que ellos decían respecto al Brexit era muy aplicable a lo que está pasando en el Catexit. El señor Macron decía, les hicieron elegir y lo que eligieron era imposible. Y a mí me parece que es muy parecido a lo que pasó aquí en los últimos meses del año 17. Lo que decía el señor Giuliani, que es el presidente de la Fundación Schuman, que es uno de los padres de la Unión Europea. Es decir, los referéndums populistas hacen que sea imposible traducir en medidas razonables y razonables las consecuencias o las promesas de estos referéndums. Un referéndum que además, el referéndum que aquí hubo en el 1 de octubre fue un referéndum que estoy seguro que los argentinos no vacilarían en calificar de un referéndum trucho. Lo que sí sé, o lo que sí yo pudiera pedir, dígame usted, una vez hecho el juicio con todas las garantías, una vez probados los hechos si es que existen, una vez hecha la cualificación de estos hechos, cuando se acuda al Código Penal para ver cuál es la pena que se corresponde con el delito que al final se haya confirmado, se haga desde la perspectiva la más benevolente, es decir, que se vaya a la parte mínima de lo que es la prisión y que se convalide con los meses que estos señores y señoras ya han pasado en prisión. En cambio, la inhabilitación yo creo que sí que debería ser rigurosa, porque lo mínimo que se puede poner a un político en el ejercicio de su función es que respete las leyes, porque si no respeta las leyes está faltando a la base fundamental de lo que es la democracia. Será complicado y dará mucho que hablar, pero mientras tanto Cataluña continúa en paz. A lo sumo está preocupada por la huelga de los taxistas, pero Ítaca se la trae muy al fresco. Es decir, los catalanes, yo creo que con buen sentido común han decidido dejar de lado en las conversaciones familiares, en las conversaciones con los amigos, el tema del proceso. El 50% que piensa A respecto al 50% que piensa B y viceversa. Y por tanto, en realidad, en este país hay paz social, salvo algunos hiperventilados que los existen en todas partes. Lo malo es cuando estos hiperventilados además tienen cargos políticos y además les estamos pagando tanto los que pensamos una cosa como la otra. Pero con independencia de esto, Cataluña tiene el seny suficiente como para abordar este juicio con tranquilidad y esperando que las cosas vayan por el camino más razonable para todos. Tema complejo, lo vuelvo a repetir.
la gente aquí en Cataluña, como en todas partes, yo creo que lo que quiere, lo que le preocupa es el trabajo, lo que le preocupa es la familia, lo que le preocupa es el futuro. Y como les decía antes, lo de Ítaca suena bien, pero les pilla muy lejos. No sé si he sido capaz de aportar algún elemento más en este complicado sudoku para que ustedes tomen su propia posición. Yo, por mi parte, les diré lo de siempre, solo sé que no sé nada. Muchas gracias.